El viento en los campos de maíz de San Judas no susurra, parece lamentarse bajo el peso de un sol inclemente que calcina la tierra y las esperanzas de sus habitantes. Es un rincón olvidado en el México profundo, donde el tiempo se detiene y el silencio es la única ley que todos respetan para sobrevivir. Aquí, las desapariciones no son eventos aislados, sino cicatrices abiertas en el alma de un pueblo que ha aprendido a bajar la mirada cuando las sombras se alargan. Mateo caminaba por la plaza principal, sintiendo que el aire era más denso de lo que recordaba en su infancia. Había pasado casi una década desde que huyó hacia la capital, buscando en el periodismo una forma de escapar del vacío que dejó la desaparición de su hermano menor. Pero el regreso era inevitable. La promesa que le hizo a su madre antes de que ella muriera de tristeza lo obligaba a enfrentar los fantasmas que el pueblo prefería ignorar. Al comenzar sus indagaciones, Mateo se topó con un muro de sospecha y miedo. Sin embargo, en las periferias del pueblo, donde la pobreza se mezcla con la superstición, encontró los primeros rastros de una verdad aterradora. Una madre que aún guardaba la ropa de su hijo le mostró una grabación granulada de un viejo celular. En el video, captado cerca de los maizales al atardecer, se distinguía una figura que desafiaba cualquier explicación lógica. Era un hombre extremadamente alto, de extremidades imposibles y vestido con un traje oscuro de gala que contrastaba grotescamente con el entorno rural. Los niños del pueblo, con esa inocencia que aún no ha sido corrompida por el cinismo de los adultos, hablaban de él con un terror reverencial. Lo llamaban el hombre sin rostro, un espectro que vigilaba desde la linde del bosque, esperando que alguien se alejara demasiado del camino principal. Para el mundo exterior, era simplemente el Slenderman mexicano, una leyenda urbana nacida de Internet, pero para los habitantes de San Judas, los testimonios eran demasiado consistentes para ser meras fantasías infantiles. Decidido a confrontar la versión oficial de los hechos, Mateo se dirigió a la comisaría local, un edificio de paredes descascaradas que parecía más una fortaleza que una oficina pública. Allí se encontró con el comisario Estrada, un hombre de hombros anchos y mirada gélida, que destilaba una hostilidad inmediata al ver la credencial de prensa de Mateo. Estrada no se molestó en ocultar su desdén, minimizando las desapariciones como casos de jóvenes que se marchaban hacia la frontera en busca de mejores oportunidades. Antes de que sigamos explorando esta oscura red de mentiras, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La actitud de Estrada no era la de un oficial cansado, sino la de alguien que protegía activamente un secreto oscuro. Con una voz cargada de una amenaza latente, le advirtió a Mateo que no revolviera cenizas viejas si no quería terminar quemado por el mismo fuego que consumió a los demás. Mateo no se dejó amedrentar y, aprovechando un descuido administrativo, logró infiltrarse en el área de archivos durante la noche, y lo que descubrió fue un patrón de negligencia criminal. Los reportes policiales de las desapariciones de la última década habían sido sistemáticamente borrados o alterados. Faltaban folios enteros, las fechas clave estaban tachadas con tinta negra y las declaraciones de los testigos habían sido sustituidas por párrafos genéricos. No era simplemente ineficiencia, era una operación de limpieza diseñada para ocultar un patrón. Finalmente, al regresar a su antigua casa familiar y remover una tabla suelta bajo la cama de su hermano, Mateo encontró el objeto que cambiaría el rumbo de su vida, el diario personal del niño. En la última página,
fechada el día que desapareció. Había un dibujo infantil pero detallado del Slenderman. Sin embargo, el detalle que hizo que la sangre de Mateo se congelara no fue la figura alargada, sino lo que estaba dibujado justo detrás de ella. Una patrulla de policía con el número de unidad de Estrada claramente visible, sugiriendo una colaboración directa entre el monstruo y la autoridad. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Mateo salió de la casa familiar antes de que el primer rayo de luz golpeara los campos. El dibujo del diario era una sentencia de muerte y una brújula a la vez. Sabía que necesitaba a alguien que conociera las entrañas de San Judas, alguien que hubiera intentado extirpar el tumor antes de ser consumida por él. Esa persona era Elena, una exoficial cuya carrera terminó abruptamente hace 3 años, justo cuando empezó a investigar los expedientes borrados por Estrada. La encontró en una modesta cabaña rodeada de nopales marchitos, con la mirada puesta en la puerta y un arma vieja sobre la mesa. Elena no fue cálida. El miedo endureció su alma, pero al ver el dibujo del niño, una chispa de rabia se encendió en sus ojos. La atmósfera se sentía cargada de una electricidad estática y peligrosa. Elena no perdió el tiempo con rodeos. Mientras el humo del cigarrillo llenaba la estancia, reveló la verdad que el pueblo callaba por instinto. El Slenderman no era un demonio, sino una herramienta táctica. Un sicario cuya fisonomía espigada era acentuada por un disfraz para inducir terror. Esta siniestra manipulación psicológica mantenía al pueblo sumiso y aterrorizado. La red criminal de Estrada usaba esta figura para despejar los campos de testigos. Cuando los habitantes veían esa silueta entre el maíz, se encerraban, permitiendo que camiones sin matrícula transitaran cargados con mercancía humana. Y la leyenda urbana era el velo perfecto para el tráfico de personas. Era más fácil creer en un monstruo que aceptar que las autoridades los estaban vendiendo al mejor postor sin piedad. El rugido de un motor interrumpió el silencio. Mateo y Elena subieron al viejo coche, buscando una coordenada secreta. En la carretera secundaria, el espejo retrovisor mostró una patrulla con luces apagadas siguiéndolos a distancia. No intentaban detenerlos, sino vigilarlos, marcando el ritmo de su ejecución. La tensión era asfixiante. Mateo comprendió que cada paso lo hundía en un terreno sin ley. Elena maniobró con destreza, apagando sus luces y desviándose por un camino de tierra, perdiendo a sus perseguidores entre el polvo y la maleza de los campos de cultivo que parecían observar su huida en la oscuridad. Finalmente, llegaron a las laderas de una colina donde la vegetación era hostil. Tras un almacén abandonado, se erguía una propiedad protegida por alambre de espino y cámaras. Era el búnker, el nexo donde la policía entregaba a las víctimas. Mateo sintió náuseas. Pensó en sus años en la capital, mientras su hermano quizá sufría allí. La culpa, ese peso frío que lo acompañaba desde su huida de San Judas, se transformó en una determinación feroz. Ya no era una simple primicia periodística, sino el intento de recuperar los fragmentos de una familia destrozada por la impunidad absoluta de un sistema podrido que prosperaba en las sombras del olvido. Cada centímetro de este terreno exhalaba un aura de muerte y traición oficial. Cada sombra proyectada sobre los muros de hormigón parecía el eco de un grito silenciado. Se filtraron por un boquete en la cerca, luego moviéndose como sombras. El lugar olía a aceite de motor, humedad y sangre seca. Al entrar en una oficina improvisada dentro del almacén, la mirada de Mateo se clavó en un rincón oscuro. Allí, sobre una silla desvencijada,
yacía una pequeña chaqueta de mezclilla con un parche de superhéroe desgastado. Era la prenda de su hermano. El dolor fue un impacto físico que casi lo dobla, pero Elena lo arrastró hacia un monitor que parpadeaba. En la pantalla, un vídeo mostraba al comisario Estrada conversando tranquilamente con una figura oscura, increíblemente alta y de dedos largos, que se perdía en las sombras de la habitación. La conexión era total. El monstruo y el oficial eran los arquitectos de la misma pesadilla. Cada segundo era una puñalada en su pecho. Sabía que el tiempo se agotaba y que el horror apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro frente a sus ojos cansados. La tormenta estalló sobre el búnker con una violencia que parecía querer lavar los pecados ocultos de San Judas. Los truenos camuflaban los movimientos de Mateo y Elena mientras avanzaban por los pasillos gélidos del complejo. Mateo apretó la chaqueta de su hermano contra su pecho antes de guardarla en su mochila. Subieron hacia la oficina privada del comisario Estrada, un espacio que olía a tabaco. Al abrir la puerta, se encontraron con el hombre sentado tras su escritorio, impasible, como si hubiera estado esperando este desenlace. La luz de los relámpagos iluminaba su rostro. Estrada no buscó su arma. Con una calma aterradora, soltó una carcajada seca ante las acusaciones. Mateo, con la cámara de su teléfono grabando, le exigió saber dónde estaban los niños. El comisario, sintiéndose intocable, confesó la verdad. El Slenderman no era un espíritu, era un diseño operativo, un sicario de élite cuya altura inusual fue exagerada con prótesis y una máscara sin rasgos para crear una leyenda urbana que paralizara a la población. El miedo era su herramienta más efectiva. Mientras el pueblo se escondía rezando para no ser llevado por el fantasma, los camiones de Estrada circulaban libremente cargados de personas destinadas al mercado negro. El monstruo no vivía en los bosques, sino en el presupuesto de la comisaría local. La tensión se rompió cuando las alarmas comenzaron a aullar. Varios guardias armados aparecieron al final del pasillo. Elena, con la experiencia de quien ya no tiene nada que perder, empujó a Mateo hacia la salida trasera, entregándole una unidad de memoria con los archivos copiados. «Vete, Mateo, haz que el mundo sepa la verdad», gritó ella, mientras se parapetaba tras un pilar, abriendo fuego para contener a los refuerzos en la noche. Mateo dudó, sintiendo el desgarro de abandonarla, pero los ojos de Elena estaban llenos de una determinación suicida. Ella buscaba redención. Mateo corrió por los campos de maíz, sintiendo el barro atrapar sus pies, mientras los disparos resonaban a sus espaldas, perdiéndose bajo el estruendo de la lluvia. Días después, la filtración fue noticia. Mateo envió la información a corresponsales de inmediato, sabiendo que los medios locales estaban bajo amenaza. El escándalo fue un terremoto. La confesión grabada y las fotos de la propiedad inundaron los noticieros globales. Y la presión internacional obligó al gobierno federal a intervenir. Columnas de vehículos militares rodearon San Judas, desarmando a la policía y sacando a Estrada de su despacho con el rostro cubierto. Elena fue encontrada con vida en los calabozos del búnker. Su sacrificio permitió desarticular la red de tráfico humano que operaba bajo el disfraz del mito, revelando una infraestructura de horror que se extendía mucho más allá de los límites del pueblo. Semanas más tarde, Mateo regresó a los campos de maíz con una pena profunda. Se detuvo en el lugar donde vio a su hermano por última vez. La justicia se había cumplido. Los culpables estaban tras las rejas. Sin embargo, para Mateo, el final era agridulce. Los archivos
No revelaron el paradero exacto de su hermano, solo confirmaron que fue una víctima de ese tablero sangriento. Se arrodilló sobre la tierra húmeda, sintiendo que el vacío emocional no se llenaba con sentencias judiciales. El silencio de San Judas ya no era de miedo, sino de luto por las vidas robadas que nunca volverían. Al final, la historia del Slenderman deja una lección devastadora. A menudo, las historias de fantasmas son los velos que los hombres poderosos tejen para ocultar sus crímenes. Creamos leyendas para que el horror sea soportable, pensando que lo que nos acecha es sobrenatural y no un vecino con uniforme. No hay monstruo más peligroso que aquel que camina entre nosotros, usando el terror para alimentar su ambición. Mateo se alejó lentamente mientras el sol se ponía, llevando la chaqueta de su hermano y la certeza en su alma de que aunque la leyenda murió, las cicatrices profundas de la verdad permanecerán abiertas hoy para siempre. Es el triste eco de nuestra realidad.